Vamos a hablar acerca de la transferencia de energía y de aquí vamos a tener que recordar que tenemos dos conceptos que ya hemos visto. Calor y trabajo. ¿Por qué? Porque la utilización de ambos nos van a servir para poder mover el mundo. Cuando hablamos que la energía mueve el mundo, inclusive nos referimos al mundo económico. ¿Y dónde va a surgir todo esto? Bueno, de las revoluciones energéticas. Seguramente de sus clases de historia vieron la primera revolución industrial. ¿Y cómo fue que surge? Pues con el carbón. Aquí es una C, se puso una O, otra O, otra O. Miren eso, esto es carbón. Un pedazo de carbón. Bien, surge con el carbón, después va con el petróleo y después con las energías alternativas. Pero todas estas cosas, ¿cómo es que van a surgir en nosotros? ¿O cómo es que vamos a tener que llegar a utilizar estas energías? Las sabemos y las utilizamos para mover el mundo. Específicamente las ocupamos para generar corriente eléctrica. Aquí hay que tener mucho cuidado con dos conceptos. Decir generación de energía eléctrica es una violación a las leyes de la termodinámica. Lo correcto es decir generación de corriente eléctrica. ¿Cómo se va a generar esta? Bueno, tiene tres formas de generarse y es todas por plantas generadoras de corriente eléctrica. Primero tendremos las hidroeléctricas, después las termoeléctricas y finalmente las nucleoeléctricas. Oiga, profesor, yo conozco que hay energía eólica, energía solar, energía del mar, energía geotérmica, sí, pero esas serán formas alternativas de generar la corriente eléctrica. Las plantas generadoras de corriente eléctrica serán estas tres. Y vamos un poco a cómo es que funciona todo esto. Bien, podremos pensar entonces que tenemos distintas formas de generar la corriente eléctrica porque puede haber distintas sustancias. No, aquí vamos a recordar de nuevo la transferencia de energía. ¿Y en qué va a consistir esta? Bueno, casi siempre tendremos que mover una turbina. ¿Cómo es que movemos una turbina? Bueno, utilizando su giro. Siempre un movimiento va a provocar la generación de corriente eléctrica. Ya que tenemos esta referencia, pues entonces sí podemos hablar de qué es lo que va a suceder. Y siempre ocurrirá, siempre, un flujo de electrones hasta que lleguen a sus casas y les mantengan encendida la computadora o les permitan cargar el teléfono. Eso sucederá. La corriente eléctrica es una transferencia. La energía se transforma una y otra vez hasta que llega a nosotros de una forma que puede ser más práctica para su desarrollo. ¿Qué son las fuentes de energía? Bueno, las fuentes alternas de energía serán, como su propio nombre lo dice, una manera alternativa de poder producir energía a costa de no dañar tanto el ambiente. ¿Cuáles van a ser nuestros elementos? El sol, la tierra, el viento y el mar. Eh, ¿Cuál es lo más importante de todo esto? No contaminar. ¿Por qué razón? Bueno, con el boom de la revolución industrial nos trajo el cambio del feudalismo a la industrialización, a la urbanización, a dejar un cambio completamente radical en la historia, pero nos trajo también la consecuencia negativa de las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos pagando ahora en forma de cambio climático. Por cierto, si piensan que el cambio climático es un mito, el cambio climático no es un mito, es totalmente real. Y bien, hemos utilizado las fuentes alternas de energía inclusive antes de la revolución industrial. Hemos utilizado el poder del sol, hemos utilizado
el calor de la tierra, hemos utilizado el viento y hemos utilizado al mar propiamente para poder tener un beneficio en nuestro desarrollo como humanidad. Bien, aquí podremos incluir la energía de los ríos. Pues sí podremos incluirla. ¿Por qué no la incluimos? Porque es una tecnología que hemos utilizado desde hace muchos años y que ya se considera convencional, que entra en el mismo rango que las otras. Pero bien, pasamos a las que tendremos que saber y que dominar. Bien, ¿qué cosas podemos tener con el sol? Bueno, energía fotovoltaica, que es la que tendremos mayor inquietud por saber algo de ella, fotovoltaica, pero también tendremos energía termosolar, que probablemente algunos de ustedes en su casa tengan celdas solares para poder calentar el agua con la que se bañan. O probablemente uno que otro tendrá celdas fotovoltaicas para reducir su consumo de corriente eléctrica. ¿Qué nos vamos a hacer entonces ahora con la Tierra? El calor de la Tierra es lo que me va a ayudar. ¿Cómo va a ser con la geotermia? ¿Y de qué me va a servir la geotermia? Bueno, pues me puede servir para acondicionar mi hogar, un aire acondicionado, a una aclimatación perfecta. Y pues lo más importante es la generación de corriente eléctrica con pozos geotérmicos, obtener el vapor del centro de la Tierra para poder generar corriente eléctrica. Y el viento, bueno, hemos ocupado molinos de viento desde hace mucho, inclusive una de las novelas más famosas de la lengua española, El Quijote de la Mancha, hace tanta referencia a los molinos de viento. ¿Para qué se ocupaban? Bueno, para moler granos, trigo específicamente. Y el mar, pues un poco lo mismo, tratar de tener molinos que hicieran o facilitaran el trabajo de desgranar los productos ancestrales que se siguen consumiendo hasta la actualidad. Todo esto, todas estas me van a generar distintas fuentes de energía y específicamente para la generación de corriente eléctrica, que es lo que mantiene al mundo hoy en día como lo conocemos.